Muy buenos días. Mi nombre es Jorge León Vázquez. Soy profesor de Derecho Constitucional y Derecho Comparado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, Soy doctor en Derecho por la Universidad de Hamburgo, Alemania, y también un postdoctorado recientemente en la Universidad Heinrich Heine de Alemania también, ¿no? De Düsseldorf. Al mismo tiempo, he sido becario hasta hace poco postdoctoral en la categoría de investigador experimentado por la Fundación Alexander von Humboldt, con cuyo auspicio precisamente he realizado la investigación postdoctoral y tengo publicaciones, no solamente aquí en el Perú, sino también en otros países como España, Reino Unido, México, Brasil, Turquía y naturalmente en nuestro país, ¿no? En ese sentido, estoy muy agradecido a Enfoque Derecho por darme esta oportunidad de hablar un poco, comentar brevemente algunos tópicos esenciales que he tratado en un reciente libro relacionado con los derechos a la igualdad y a la no discriminación. La igualdad como derecho fundamental es un derecho muy particular, muy especial, porque su contenido siempre es determinado a partir de otros derechos fundamentales o de otros ámbitos de protección eh, que se derivan de la Constitución. Por eso se dice que en la doctrina, y creo que con toda razón, que la igualdad es un derecho en principio sin un contenido abstracto, porque esto va a ser definido precisamente a través de la relación con otros derechos fundamentales. Sin embargo, podríamos identificar ciertas características que pueden ser constantes, ¿no? En el derecho a la igualdad. Por ejemplo, contenidos como el de la igualdad ante la ley o la igualdad en la aplicación de la ley son contenidos constantes que pueden ser considerados, podríamos decir, parte de los ámbitos de protección del derecho a la igualdad. Sin embargo, una apreciación correcta de este derecho es que, en principio, se trata de un derecho cuyo contenido no está determinado, sino que es determinable. Y esta posibilidad de determinación siempre hay que hacerlo en relación con otros derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, una persona que alega un trato desigual en su centro de trabajo, por diversas razones, tiene que analizarse si en efecto estamos ante un trato desigual injustificado a partir de los ámbitos que protege, por ejemplo, el derecho a la libertad de trabajo, ¿no? O si fuese por un tema vinculado con el ejercicio de algún credo o fe, puede ser también vinculado con el derecho a la libertad religiosa. En ese sentido, el derecho a la igualdad tiene fundamentalmente un contenido que es determinable, ¿no? A partir de otras libertades o derechos fundamentales. Como todo análisis dentro del derecho constitucional y particularmente en el caso de los derechos fundamentales, eh, una respuesta a los problemas concretos nunca puede ser una respuesta basada en la intuición, sino sobre todo y de manera necesaria, tiene que ser una respuesta que tenga por lo menos un grado de racionalidad. Precisamente para garantizar esta racionalidad deseable, ¿no? Plausible dentro de las respuestas a los problemas de derechos fundamentales, es que se han desarrollado algunos criterios o parámetros de análisis. En el caso del derecho a la igualdad, particularmente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional y comparadas, existe lo que se llama el juicio de igualdad. El juicio de igualdad no es otra cosa que un método o un instrumento mediante el cual se va a analizar de manera objetiva si un trato diferenciado es constitucionalmente justificado y por tanto compatible con la Constitución, o si a partir de ese parámetro
el tratamiento desigual puede ser considerado más bien inconstitucional en la medida que no existe una base o un fundamento objetivo y razonable para establecer un trato diferenciado. El juicio de igualdad tiene varias particularidades. La primera de ellas es que no existe un juicio de igualdad, podríamos decir, similar en todos los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en Italia, en los Estados Unidos, en Alemania, y para no ir muy lejos, en el contexto latinoamericano, en la Corte Constitucional Colombiana o el Supremo Tribunal Federal de Brasil, han introducido, ¿no?, matices al juicio de igualdad. Particularmente también el Tribunal Constitucional peruano ha establecido su propio principio de igualdad a partir de una adaptación del principio de proporcionalidad. Pero sí hay características comunes, ¿no?, a este juicio de igualdad. Y la primera característica o el primer elemento de análisis siempre tiene que partir del establecimiento de qué características semejantes tiene un problema, ¿no? Por ejemplo, un trato diferenciado de una persona A con respecto a otra persona B tiene que darse a partir del reconocimiento de ciertas características comunes, que pueden ser, por ejemplo, el tema de la edad, puede ser el sexo, puede ser la proveniencia, el cumplimiento de ciertos requisitos, etc., ¿no? Entonces, hay que identificar primero qué características comunes son las que comparten. Pero ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso se refiere a establecer las diferencias específicas. Es decir, si bien hay una característica común que comparten, por ejemplo, el de ser hombres o ser mujeres, en la segunda fase del análisis del juicio de igualdad hay que establecer si existen ahora ya no semejanzas, sino diferencias específicas, ¿no? Y estas diferencias específicas van a permitir justamente pasar a una tercera fase, que es la determinación del término de comparación, ¿no?, también llamado tertium comparationis. Y a partir de este elemento tercero es que ya podemos nosotros introducir la aplicación del principio de proporcionalidad adaptada, ¿no?, a un problema propiamente de igualdad. Y en ese sentido, una vez que hemos identificado estos tres primeros elementos, que son la categoría general semejante, la diferencia específica y el término de comparación, estamos ahora en condiciones de ingresar al análisis propiamente, ¿no?, del juicio de igualdad, que en este caso pasaría por determinar si para la diferenciación existe un fin constitucionalmente legítimo, si existe una relación clara de idoneidad, también de necesidad, y por último, si es que el trato desigual tiene un fundamento que puede considerarse proporcional en el sentido de considerar no solamente, ¿no?, el derecho a la igualdad en particular, sino que, como hemos dicho, en la medida que se trata de un derecho siempre en relación con otros, habrá que considerar hasta dónde y con qué grados otros derechos fundamentales o bienes constitucionales pueden justificar precisamente este trato diferenciado. Como verán, el principio de proporcionalidad necesita ser adaptado a los problemas de igualdad, y precisamente esta adaptación recibe el nombre de juicio, ¿no?, de igualdad, para analizar los casos específicos que están precisamente derivados a partir del artículo 2, inciso 2 de nuestra Constitución. El artículo 2, numeral 2 de la Constitución peruana no debe ser entendido como un artículo que solo contiene un derecho fundamental. En realidad, el derecho a la igualdad es un derecho autónomo en relación, por ejemplo, con el derecho a la no discriminación. Es decir, evidentemente hay relaciones entre estos dos derechos, pero desde mi punto de vista, este artículo de la Constitución consagra, por un lado, el derecho a la igualdad y, por otro lado, el derecho a la no discriminación. En este segundo artículo, esta segunda parte, mejor dicho, ¿no?, del artículo 2, inciso 2 de la Constitución, se recoge precisamente ciertas características que por mandato constitucional se consideran que no pueden ser la base para establecer tratos diferenciados, ¿no?
y menos, evidentemente, tratos diferenciados injustificados. ¿Qué categorías son estas? Las que recoge la Constitución. En principio, tenemos, por ejemplo, el tema del origen, ¿no? También está la categoría de la raza, que hoy en día en la doctrina actual se considera que ya su sola incorporación en la Constitución debería ser motivo para reflexionar de si este concepto categorial debería estar o no en la Constitución, dado que tiene una carga ya en sí misma, ¿no? Discriminatoria. También está el tema del sexo, del idioma, de la religión, y una gran ventaja que tiene este artículo 2, numeral 2 de la Constitución, es que deja abierta la posibilidad de incorporar otras categorías que no pueden servir en principio como fundamentos para establecer tratos diferenciados. Sin embargo, es cierto también que estas categorías cumplen una doble función y en cierta forma también es una función que podría considerarse hasta paradójica, ¿no? O contradictoria, porque por un lado son categorías que prohíben tratos diferenciados sobre la base de estos conceptos, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que estos mismos conceptos exigen que el Estado, a través del legislador, adopte ciertas medidas para revertir ciertas situaciones socialmente discriminatorias o que se han asentado como tratos absolutamente injustificados, ¿no? Y arbitrarios. En ese sentido, estas categorías a las que alude el artículo 2, numeral 2 de la Constitución tienen esa doble condición, ¿no? Son, por un lado, categorías de prohibición de tratos discriminatorios, pero al mismo tiempo también son categorías que impulsan a revertir ciertas situaciones de discriminación socialmente asentadas. El análisis, por tanto, de estas categorías no debe perder de vista esta doble condición, ¿no? Esta naturaleza compleja de los conceptos a los cuales se refiere el artículo 2, numeral 2 de la Constitución. Es muy conocido, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, la diferenciación entre las discriminaciones directas e indirectas, ¿no? Y aunque pueden haber particularidades de enfoque, en función también, evidentemente, de cada autor y de sus formas de análisis del tema de la discriminación, lo cierto es que hay un análisis estándar, una consideración estándar en el sentido de que las discriminaciones directas serían aquellas discriminaciones que justamente se producen sobre la base de categorías prohibidas explícitamente por la Constitución, ¿no? Hace unos momentos mencionábamos precisamente el artículo 2, numeral 2 de la Constitución, en la cual se aluden a ciertas categorías que no pueden ser objeto o fundamento, mejor dicho, de tratos diferenciados. Y en ese sentido, todo trato que tenga, en principio, ¿no?, de manera injustificada, como fundamento estas categorías prohibidas por el artículo 2, numeral 2 de la Constitución, se consideran discriminaciones directas. Por contra, y en un sentido distinto, ¿no?, las discriminaciones indirectas serán aquellas discriminaciones que tienen no como base estas categorías prohibidas, explícitas por la Constitución, sino otros motivos que pueden ser, en principio, aparentemente inofensivos para el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero que en el fondo pueden establecer también situaciones de trato diferente, arbitrario o injustificado, y son justamente estas discriminaciones indirectas las que muchas veces tienen mayores dificultades, presentan mayores dificultades, mejor dicho, para el análisis, porque no tenemos explícitamente un punto de partida y de análisis, como sí lo tenemos, por ejemplo, en el caso de las discriminaciones directas, ¿no? Ahora, esto también nos lleva a un problema mucho mayor, ¿no?, que particularmente en el abordaje del problema de la discriminación, hoy en día se habla de, por ejemplo, las discriminaciones múltiples, ¿no? Y son formas complejas de discriminación que requieren también
respuestas evidentemente distintas a las que tradicionalmente se han dado. Y en ese sentido, esta diferenciación puede quedar de alguna manera limitada, ¿no? O relativizada, dado que más allá de si las discriminaciones pueden ser directas o indirectas, hoy en día la discriminación tiene un cariz también mucho más complejo. Y así como los derechos fundamentales se van adaptando a los cambios y a las transformaciones sociales, también las formas de violación de los derechos, de afectación, se hacen cada vez más sofisticadas y por tanto está en nuestra responsabilidad como académicos, docentes o operadores jurídicos constitucionales ofrecer también unas miradas nuevas que puedan permitir captar toda esta complejidad, toda la problemática que hoy en día presenta el problema de la discriminación en el Perú. Finalmente, quiero agradecer de manera especial, ¿no?, a quienes hacen posible este playlist sobre derechos fundamentales. Y en primer lugar, agradecer, ¿no?, al área de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Palestra Editores y también, naturalmente, a Enfoque Derecho por este espacio de difusión y también de ofrecimiento, podríamos decir de alguna manera, sobre temas y tópicos que son para el público, ya sea especializado o no, tópicos relevantes, ¿no?, en el contexto del derecho constitucional actual. En ese sentido, agradezco, ¿no?, a las instituciones y grupos que he mencionado y los invito a seguir escuchando y viendo los nuevos playlists y los anteriores que ya están disponibles para ustedes, como una forma también de intercambio científico, académico, entre la academia y la opinión pública en general. Muchas gracias y nuevamente hasta otra oportunidad.